Hoy nos vamos a meter de lleno en la ciencia que se esconde detrás de uno de los procesos industriales más comunes que existen: la soldadura de acero. Es algo que vemos por todas partes, pero la física que hace que funcione, o que a veces falle estrepitosamente, es de verdad fascinante. Y aquí es donde empieza lo bueno, la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que un proceso que está diseñado para unir, para fortalecer, pueda en realidad debilitar el metal hasta el punto de que se rompa? Pues esa contradicción tiene la respuesta en la química más básica del propio material. Para entender todo este lío, vamos a seguir un camino muy claro. Primero hablaremos del dilema del carbono. Después vamos a diferenciar entre acero y fundición, que no son lo mismo. Luego veremos cuál es el riesgo real al soldar. Entenderemos cómo se debe soldar cada tipo de acero. Y para rematar, vamos a descifrar el código secreto que llevan los electrodos. Empecemos por el principio de todo. La clave de esta historia, el protagonista absoluto, es un único elemento: el carbono. A ver, que el acero es sobre todo hierro, eso lo sabemos, pero es el carbono el que tiene la última palabra en todo. Es como el director de orquesta: una pizca de más o de menos y la música cambia por completo. El carbono es lo que decide si el material va a ser flexible o se va a partir como el cristal, y si soldarlo va a ser fácil o un auténtico infierno. Para pillar bien la importancia del carbono, lo primero es distinguir entre dos materiales que a menudo se confunden, pero que son como la noche y el día: el acero y la fundición. La línea que los separa es súper precisa, casi matemática. Si una aleación de hierro tiene menos de un 1,7% de carbono, entonces es acero. Punto. Y es justo ese porcentaje tan bajo lo que le da esa combinación mágica de dureza y elasticidad. Y lo más alucinante, como se ve aquí, es lo pequeñísima que es esa diferencia. A simple vista, la cantidad de carbono parece casi la misma. Sin embargo, cruzar ese umbral del 1,7% lo transforma todo. Pasamos de un material flexible a uno totalmente frágil. Esta comparación lo deja clarísimo. A la izquierda tenemos el acero. Con poquito carbono, se deforma, aguanta los golpes, es lo que se llama un material tenaz. A la derecha, la fundición. Tiene más carbono, así que es muy dura, pero quebradiza. Si le das un golpe se hace añicos, no se dobla. Y todo por esa pequeña diferencia en el porcentaje de carbono. Venga, vamos al meollo del asunto. Ya hemos dejado claro que el acero es elástico. Pero entonces, ¿cómo es posible que el propio acto de soldarlo pueda quitarle esa cualidad y crear un punto débil peligrosísimo? El villano de esta historia tiene nombre. Se llama temple. Y no es nada bueno. Es un endurecimiento excesivo y muy localizado. Al soldar, el calorazo que se genera, seguido de un enfriamiento a toda velocidad, puede hacer que una pequeña zona del acero pierda toda su elasticidad justo donde más falta hace, en la unión. El proceso es una reacción en cadena rapidísima. Primero, el arco eléctrico mete un calor brutal en un punto muy concreto. Ese calor se expande a la zona de alrededor. Pero, y aquí está la clave de todo, el resto de la pieza, que está fría, actúa como un disipador gigante. Le roba el calor a la soldadura a una velocidad de vértigo. Y ese shock térmico es lo que provoca el temple y las temidas grietas. Entonces, ¿qué puede empeorar las cosas? Pues varias cosas. Un mayor contenido de carbono, por supuesto. Piezas más gordas, porque hay más masa fría para robar el calor más rápido. La propia forma de la unión también influye. E incluso algo tan simple como empezar a soldar con la pieza helada en un día de invierno. Todo lo que acelere el enfriamiento es un problema. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. A la izquierda, en una unión a tope, el calor solo puede escapar en dos direcciones. Pero a la derecha, en una unión en esquina, se disipa por 3 sitios. Esa tercera vía de escape acelera muchísimo el enfriamiento, y eso dispara el riesgo de temple. Bueno, una vez entendido el problema, vamos a lo que importa: las soluciones. ¿Cómo adaptan los profesionales sus técnicas según el tipo de acero al carbono con el que están trabajando? Esta tabla es, básicamente, la chuleta definitiva de todo esto. Para aceros con poco carbono, como los de las vigas de construcción, normalmente no hay problema. Pero en cuanto subimos a carbono medio, ya hay que usar electrodos especiales y a veces precalentar la pieza. Y para los aceros de alto carbono, los que se usan en herramientas o vías de tren, las precauciones son máximas. Electrodos de bajo hidrógeno y un buen precalentamiento son totalmente obligatorios. Y para terminar, vamos a centrarnos en una de las herramientas más importantes para luchar contra las grietas: el electrodo de soldadura y su misterioso código. El electrodo no es solo el metal de relleno. Su recubrimiento crea una especie de escudo de gas que protege la soldadura, y resulta que el hidrógeno es otro elemento que puede provocar grietas. Por eso elegir un electrodo que sea básico o de bajo hidrógeno es fundamental, sobre todo con los aceros más complicados. A ver, un ejemplo muy típico. E70018. Parece un código raro, pero es pura información. E es de electrodo, fácil.
70 nos dice la resistencia que tendrá la soldadura. El 1 significa que se puede usar en cualquier posición, no solo en plano. Y el número crucial aquí es el último, el 8. Nos confirma que tiene un recubrimiento básico de bajo hidrógeno, justo lo que necesitamos para los aceros más sensibles. Esta cita lo resume perfectamente. No es una opción, es una regla de oro de la soldadura. A medida que el acero se vuelve más fuerte por el carbono, el electrodo tiene que ser el correcto para que la unión sea segura de verdad. Así que el punto de inflexión es este. Una vez que el contenido de carbono del acero supera este pequeño porcentaje, solo un 0,15%, el juego cambia por completo. A partir de aquí, las precauciones especiales se vuelven absolutamente necesarias. Al final, toda esta ciencia se reduce a un principio muy claro. El carbono da una resistencia increíble al acero, pero también lo hace más vulnerable al soldarlo. La habilidad del soldador consiste en conocer este equilibrio y aplicar la técnica correcta para crear una unión que sea tan fuerte, o incluso más, que el propio metal base. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. La próxima vez que miremos un puente, un coche o un rascacielos, podemos pensar en esta ciencia invisible. ¿Cuántas cosas que damos por sentadas dependen de que un soldador, en algún momento, haya respetado a la perfección el delicado enigma del carbono?